Esta parábola, la parábola del sembrador, es una de las parábolas más importantes que Jesús enseñó. Y yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Permítame corregir lo que dije ahora. Esta parábola, la parábola del sembrador, es la parábola más importante que Jesús dio. La más importante de todas. Y les voy a decir algo. Si nosotros no entendemos esta parábola, no vamos a entender ninguna. Esta es la base de todas las parábolas. Y no lo digo yo. Si usted va al libro de Marcos capítulo 4, donde Jesús habla de esta parábola, en Marcos capítulo 4, el verso 13, Jesucristo dijo lo siguiente, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Marcos capítulo 4, verso 13, para los que están tomando notas, que sé que son el 99% de ustedes. Jesucristo dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo podrán entender en las demás parábolas? Esto está en Marcos capítulo 4, verso 13. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto es impresionante, porque lo que Jesucristo está diciendo es: esta parábola es la puerta de todas las demás parábolas. Yo podré saber todas las parábolas, todas las enseñanzas de Jesús de memoria. Te las puedo recitar, te las puedo decir, te puedo decir el libro, el capítulo, el texto. Pero si yo no tengo entendimiento, no dije conocimiento, dije entendimiento. Si yo no tengo entendimiento de esta parábola, las demás parábolas serán para mí como algo que sé pero no entiendo. La conozco pero no entiendo. Así que mi oración al Señor, y tu oración debe ser: Señor, dame entendimiento de esta parábola. Y las parábolas son relatos no verídicos que encierran verdades espirituales del reino de Dios. Esas son las parábolas. Lo voy a repetir otra vez. Las parábolas son relatos no verídicos, pero son relatos que encierran verdades espirituales acerca del reino de Dios. Y las verdades espirituales, escuche bien, son principios, son leyes, son normativas del reino de Dios que nos muestran a nosotros cómo nosotros debemos vivir. Entonces, las parábolas son relatos no verídicos, pero que encierran el canon de conducta, principios, verdades, leyes del reino de Dios que me revelan a mí cómo ser un buen esposo, que me revelan a mí cómo debo ser como padre, que me revelan a mí cómo reaccionar ante las circunstancias de este mundo, que me revelan a mí cómo yo debo vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo con estos principios, de acuerdo con estas leyes y con estas normas, el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros la cultura del reino. Yo lo voy a repetir otra vez. Cuando yo conozco, entiendo y vivo de acuerdo a los principios, las leyes, las normas que enseñan las parábolas, que se enseñan la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo toma ese conocimiento y ese entendimiento y me revela a mí la cultura del reino de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque la cultura del reino de Dios se contrapone a la cultura de este mundo. La cultura del reino de Dios es una cosa totalmente opuesta a la cultura de este siglo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, yo vivo en la cultura del reino cuando yo entiendo los principios, las leyes, las normas del reino de Dios. Y las parábolas nos ayudan en este entendimiento, en esta revelación. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, usa las parábolas, usa las enseñanzas de Jesús para formar el carácter de Cristo en nosotros. Eso pica un poco, porque entonces, si esto es cierto, el enemigo va a hacer todo lo posible para que yo no tenga entendimiento de la palabra, de los principios, de lo que el Señor enseñó, de las parábolas que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque a la medida que tú y yo tenemos entendimiento y revelación de las parábolas de Jesús, de lo que enseñó Jesús, a esa medida el Espíritu Santo irá formando el carácter de Cristo en mí. Hablando en puertorriqueño, en arroz de habichuela, mientras más yo tengo entendimiento y revelación de la palabra, más el Espíritu Santo lo utiliza para que yo me parezca más a ¿quién? A Cristo. Y menos a ¿quién? Y menos a mí. Por eso una persona que tenga mucho conocimiento de la Biblia, pero nada de entendimiento, yo no sé si decirlo, lo digo. Una persona que tiene mucho conocimiento bíblico, pero nada de revelación y entendimiento del reino de Dios,
será un religioso, pero no se parecerá a Cristo. Tendrá religión, pero no tendrá carácter. Tendrá religiosidad, tendrá los cánticos, tendrá quizás el Salmo 23 en la flor de boca, pero el pastor del Salmo 23 no lo pastorea a él. Por eso es importante permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la parábola del sembrador revela 4 tipos de personas. Esta parábola es la más importante de todas las parábolas. Esta parábola es la puerta que abre el entendimiento a todas las demás parábolas. Y esta parábola es una radiografía. Todos nosotros aquí, todos nosotros, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, estamos en uno de esos 4. Todo el que ha escuchado la palabra de Dios en algún momento está en uno de estos 4 tipos de semilla que están aquí. Dice que la semilla, una de ellas cayó junto al camino. Estos son los que oyen la palabra, pero Satanás quita la semilla de sus corazones. Pero hoy, en este día, no vamos a hablar de esa semilla. La segunda semilla es la semilla que cayó entre piedras, entre pedregales. Estos son los que oyen la palabra con gozo, pero no pueden echar raíces, porque las tribulaciones y las persecuciones de este mundo no permiten que puedan dar fruto. Pero hoy, esta tarde, no vamos a hablar tampoco de esa semilla. La tercera semilla es la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, caen en el engaño de las riquezas, caen en el engaño de la codicia. Esto está en Marcos capítulo 4, verso 19. Marcos capítulo 4, verso 19, hablando de la parábola del sembrador, dice algo que Lucas y Mateo no dicen. Dice que este tipo de semillas son los que entran en la codicia. Este tipo de semillas, los que están entre espinos, son los que la palabra de Dios es ahogada en sus corazones, y la palabra se hace infructuosa. En otras palabras, una semilla infructuosa es una semilla que comienza a germinar, pero nunca da ¿qué? Nunca da fruto. Y hoy en esta tarde vamos a hablar de esa semilla. La semilla que a causa del afán no permitió que hubiera crecimiento y hubiera fruto. La cuarta semilla, que tampoco vamos a hablar en este día, es la semilla que cayó en buena tierra, y a causa de eso pudo crecer y pudo dar fruto al 100%. Y hoy vamos a hablar acerca del afán. Hoy vamos a hablar acerca del afán y de la ansiedad. Y el afán es una de las influencias más peligrosas y más destructivas que nosotros podemos enfrentar. Lo repito otra vez. El afán, vivir una vida afanada, es una de las influencias más peligrosas y más destructivas que usted y yo podemos vivir, experimentar o podemos tener. Jesús enseñó mucho acerca del afán. No solamente en la parábola del sembrador, en otras ocasiones Jesucristo hizo referencia al afán. Proverbios y Eclesiastés hablan mucho acerca del afán. Eclesiastés capítulo 3, verso 9, anótalo por favor. Dice: ¿qué provecho saca la persona que trabaja tanto en afanarse? Es una pregunta importante. El libro de Eclesiastés es un libro de sabiduría. Y el libro de la sabiduría hace esta pregunta en el capítulo 3, verso 9. ¿Qué provecho tú tienes? ¿Qué provecho tiene la persona que se afana tanto y tanto en trabajar? ¿Qué está diciendo el libro de Eclesiastés? Por más que te afanes, por más que trabajes y te esfuerces, hay cosas que no las vas a poder alcanzar. Y al final de tus días te darás cuenta que todo lo que hiciste fue ¿qué? En vano. Proverbios capítulo 23, verso 4, anótalo, esto está poderoso. Proverbios capítulo 23, verso 4 dice: no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. No te afanes acumulando y acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Hay algo malo en las riquezas? No, no hay nada malo en las riquezas. Lo que está malo es el afán, la obsesión en acumular riqueza. ¿Por qué? Lo que está diciendo Proverbio es: tú no puedes vivir una vida en donde todo gire en acumular, en acumular, en acumular. ¿Por qué? Porque tus días son como la flor del campo, que hoy está hermosa y mañana está marchitada.
Jesucristo lo habló en otra manera, en otra parábola, diciendo que había un hombre que vio sus graneros llenos de trigo, llenos de vino, estaba en abundancia y dijo: destruyanlo, voy a hacer unos graneros más grandes porque tengo que tener más. Y Jesucristo dijo: hombre necio, ¿para qué acumulas tantas riquezas si hoy vienen a buscar qué? Tu alma. Anótalo, afán. La palabra griega que Jesucristo está utilizando aquí para hablar de el afán, el significado, la etimología, significa ansiedad y preocupación. Ansiedad y preocupación. Y la idea de esta palabra, que es merimna, no es tan importante ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia, pero sí lo que significa. Esta palabra merimna, que es ansiedad y preocupación, viene de este principio. Es una idea que produce distracción. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto. Merimna, o sea, preocupación y ansiedad, que es lo que es la palabra griega ahí que se utiliza. Es la idea generalizada de que algo te está distrayendo. Entonces Jesucristo está diciendo: hay una semilla que no puede germinar y dar fruto porque está siendo víctima de merimna. Está siendo víctima de la ansiedad, de la preocupación, y a causa de esa ansiedad y de esa preocupación se está distrayendo. Entonces yo puedo estar en la iglesia, yo puedo cantar las canciones, yo puedo saber el Salmo 1. Está tremendo el Salmo 1, es uno de mis favoritos. Pero si yo estoy distraído, si yo estoy en ansiedad, si yo estoy preocupado, si yo estoy en afán, si yo estoy en merimna, yo podré tener todo eso y será religiosidad pura. Me voy a fatigar, me voy a cansar, me voy a distraer, y al final del camino, pasando los días, las semanas y los meses, me daré cuenta que habré tenido mucho esfuerzo y poco fruto. Habré tenido mucho cansancio y poco resultado. Habré hecho mucho, pero cuando voy a ver mi bolsillo y voy a ver el fruto de mi trabajo, veré que, como dijo el profeta, estoy echando mi esfuerzo en sacos rotos. Se está yendo mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque estoy bajo la influencia de la ansiedad, de las preocupaciones, del merimna. En otras palabras, del afán. Preocupación. La preocupación, que es merimna, tiene un prefijo ahí: preocuparse. Y ese prefijo nos está diciendo que la preocupación es ocuparse de algo antes de ¿qué? Antes de tiempo. ¿Cuántos aquí nos hemos preocupado? Hay dos ahí humildes, sencillos, gente sincera. Los demás, acuérdense ustedes de ahorita orar por todos los demás. Todos aquí nos preocupamos. Todos aquí nos ocupamos antes de ¿qué? Antes de tiempo. El afán y la ansiedad, escuche bien, el afán y la ansiedad van de la mano, trabajan en conjunto. Merimna, afán. Cuando yo estoy, pónmelo por ahí, gracias. Cuando yo estoy preocupado, el afán de la vida abre una puerta en mi corazón para que la ansiedad entre. La ansiedad no es de Dios. Le voy a decir algo: la ansiedad aborta el propósito de Dios en tu vida. Pastor, Dios me habló, qué bueno. Pastor, Dios me prometió, terrible, qué tremendo. Pastor, tengo una palabra profética, extraordinario. Pues todo eso que Dios te ha dicho y te ha hablado es abortado a causa de la ansiedad. La ansiedad nos desenfoca. El merimna, el afán nos desenfoca. Cuando nos ocupamos antes de tiempo sobre un asunto, inevitablemente estamos preocupados. Y yo no estoy hablando aquí de ser irresponsable. No, y ese es mi temor en esta tarde, que usted se vaya por ahí, que no haya entendido lo que le quiero decir, lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Yo no estoy hablando de ser irresponsable y no hacer provisión y no trabajar pensando en el futuro. Yo no estoy hablando de eso. Eso sería ser necio de nuestra parte. Yo lo que estoy hablando es cuando el afán por tratar de evitar lo que el día de mañana va a traer causa en mi corazón, abre una puerta a la ansiedad. El ocuparme antes de tiempo, el querer cosechar antes de sembrar, el querer ver el sol de mañana cuando todavía es el día de hoy, el querer ver el invierno cuando todavía estamos en otoño. No sé si alguien me está entendiendo. Ese tipo de ansiedad, ese tipo de preocupación, cuando en exceso
Cuando nosotros trabajamos en exceso en algo, en un proyecto, muy probablemente estamos abriéndole la puerta a nuestro corazón a las preocupaciones, a los afanes de esta vida. Y el Señor fue bien claro y habló sobre el afán y los afanes de esta vida en muchísimos pasajes de la Biblia. Y como dije ahorita, es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos como cristianos: poder manejar, saber identificar aquellas cosas que nos están causando afán y poder manejarlas de manera correcta. Entonces, anota lo siguiente: ¿cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros no sabemos manejar ni identificar el afán y somos personas afanadas, somos personas preocupadas, somos personas ansiosas? ¿Cuántos conocen personas ansiosas? Sí. Todos tenemos algo de ansiedad. Todos tenemos un nivel de ansiedad. Algunos han roto el termómetro. Eso es cierto. Pero todos tenemos algún nivel de ansiedad. Ahora, escuche bien: ¿cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida? Manaire, ¿cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando nosotros no manejamos nuestros afanes de la manera correcta? Número uno, anótalo, que esto es bien poderoso: el afán ahoga la palabra de Dios en nuestro corazón. La ahoga. El afán hace que lo que yo te estoy enseñando aquí, cuando tú salgas de aquí, se te olvide, muera, sea un recuerdo de un culto, no sepa lo que Dios habló en esta tarde. El afán hace que la palabra que tú leíste en la Biblia en estos días no produzca fruto. Entonces, la semilla, dijimos ahorita que la semilla en esta parábola es que la palabra de Dios. Y tu corazón, mi corazón, son ese terreno en donde la palabra de Dios es sembrada. Entonces, el propósito principal del afán es destruir la semilla que es la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso el enemigo va a tratar siempre de traer afán a tu vida. ¿Por qué? Porque el afán ahoga la palabra. El afán mata la palabra, la destruye. No permite que la palabra dé fruto. O sea, nuestros corazones, como dije ahora, son el terreno es el corazón. Y escúcheme bien: el terreno es nuestro corazón. Todos aquí tenemos un corazón, todos aquí tenemos terreno. En esta tarde todos aquí estamos recibiendo semilla. Aquí lo que hay que definir es si tu terreno es un terreno bueno o es un terreno malo. Mi esposa y yo tenemos un debate en nuestra casa, porque nosotros hemos querido sembrar en el patio de nuestra casa. Yo he sembrado hasta plátanos, he sembrado yo allí. Crecieron. No me dieron ni. Yo todos los días miraba la dichosa mata de plátano esa. Habían como tres eran, ¿verdad? Yo preparé el hoyo, hice todas las cosas y hasta abono le echaba y 20 cosas. Oré, reprendí, até, profeticé sobre ellas. Espero que los vecinos no me hayan estado viendo en esos momentos. Lo último que hice fue que las amenacé. Nunca me comí un mofongo de esas matas de plátano. Nunca. Descubrí algo: el problema nunca estuvo en la semilla. Descubrí algo: el problema nunca estuvo en la semilla. Descubrí algo: el problema nunca estuvo en el abono. Nunca fue falta de agua. El problema siempre fue el terreno. Entonces yo tengo que decirle al Espíritu Santo y a sincerarme con Él: ¿cómo está mi terreno delante de ti? Porque si mi terreno está malo, por mejores intenciones que usted y yo tengamos de venir aquí a la casa de Dios, si mi terreno está malo, nunca habrá fruto. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando el Señor venga por su pueblo, lo que viene a buscar es fruto.
El destino de una semilla está determinado por las condiciones del terreno en donde esa semilla es sembrada. El destino de una semilla está determinado por las condiciones del terreno en donde esa semilla es sembrada. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. El problema no está en lo que Dios te ha dicho, el problema está en nuestro corazón. El problema no lo tiene Dios, el problema lo tenemos nosotros. Siempre la semilla tendrá el potencial de producir vida. Siempre la semilla, la palabra de Dios, tendrá el potencial de producir vida. Siempre y cuando las condiciones de mi corazón sean las correctas. Siempre. Te voy a contar algo. El año pasado estaba leyendo un artículo científico. Hay cientos de tipos de palmas, cientos en el mundo. Hay una de ellas que desapareció hace 2000 años atrás, para los tiempos bíblicos de Jesús. Esa palma, ese tipo de palma se daba en Medio Oriente. Desapareció, hay registros de ella, había registros de ella, pero los botánicos habían determinado que hace 2000 años desapareció. Los arqueólogos descubrieron en una de esas cosas, piezas que ellos descubren, ¿verdad?, que desentierran una semilla de esa palma. Dijeron, ha pasado 2000 años. Aquí no hay break. 20 siglos, una semilla enterrada. El último vestigio de una especie de palma. Y toda la comunidad científica estaba de acuerdo en algo, que estaba demasiado maltratada la semilla. Estaba demasiado maltratada. Sin embargo, la llevaron a un laboratorio de Israel. Y allá tomaron la semilla y comenzaron a poner la semilla en las condiciones correctas. Y comenzaron a observar la semilla con una temperatura correcta. Y comenzaron a poner la semilla en un terreno correcto. Y comenzaron a manipular la semilla en unas condiciones adecuadas. Y aunque toda la comunidad científica estaba segura de que no iba a ocurrir nada, ellos estaban operando en un principio del reino. Y el principio del reino dice que cuando la semilla encuentra el terreno adecuado, algo va a suceder en esa semilla, algo se va a activar en esa semilla. Yo vengo a decirte hoy, como profeta del Señor, prepara tu terreno con las condiciones adecuadas para que la semilla de la palabra del Señor halle una atmósfera, halle un ambiente, halle un entorno, para que lo que Dios ha hablado a través de la palabra y lo que Dios ha hablado acerca de ti, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu descendencia, comience a germinar. Quizás el mundo va a decir no se puede, quizás el sistema va a decir no se puede, quizás las probabilidades están en cero, pero el principio del reino dice que si las condiciones son adecuadas, que si tu corazón es el correcto, la semilla va a producir vida, y vida en abundancia. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Es más, dile al Señor, preparo mi terreno, Espíritu Santo. Toma mi corazón, toma mi corazón. Quita todo aquello que no te agrade, que no te guste, que yo pueda, Señor, recibir tu palabra con alegría, con gozo, pero que pueda también recibir crecimiento y dar fruto. Ahogar la palabra de Cristo, ahogar la semilla es ahogar la palabra de Cristo en nosotros. Efesios capítulo 3 verso 17 declara que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Anótalo, Efesios capítulo 3 verso 17. Que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Entonces, el terreno es el corazón. Y Efesios está declarando que Cristo viva en nuestros corazones. Entonces la parábola nos está enseñando que el afán ahoga la palabra de Dios en nuestros corazones. En otras palabras, el afán no va a permitir que Cristo pueda vivir y reinar en nuestros corazones. Vuelvo otra vez, Efesios capítulo 3 verso 17. Que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Habite Cristo en nuestros corazones. Entonces la palabra es Cristo y Cristo es la palabra.
El afán lo que va a evitar, Iván, el afán lo que va a evitar es que Cristo viva en nosotros, muera. Entonces, el afán hace que la palabra sea infructuosa. Quiero que notes esto, porque yo le dije, Señor, pero ayúdame a entender tu palabra. Porque Isaías capítulo 55 verso 11, muchos de nosotros lo sabemos. Isaías capítulo 55 verso 11, Dios hablando a través del profeta dice: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí que vacía. Mira lo que Dios está declarando a través del profeta: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Y yo digo, pero espérate, para un momento. Tú estás diciendo que la palabra que sale de tu boca no volverá, no regresará a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para la cual tú enviaste. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo está hablando de que hay la posibilidad de que nosotros recibamos la palabra y que regrese a ti vacía, que regrese a ti sin fruto? Entonces Jesús declaró que cuando el afán y la ansiedad están en nuestros corazones, el afán y la ansiedad tienen la capacidad de evitar que la palabra dé el fruto para la cual fue enviada. Yo voy a repetirlo. Isaías declara: mi palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía, vendrá con fruto, vendrá con recompensa, vendrá con aquello para lo cual yo la envié. Pero Jesucristo está diciendo: hey, cuidado. Hay tres clases de personas que reciben semilla, reciben palabra que viene de Dios y no dan fruto. ¿Y cómo es eso? Porque el problema no está en la palabra. Ya vimos que el problema está ¿dónde? En el terreno, en el corazón. Y te vengo a repetir nuevamente en esta tarde que el afán y la ansiedad tienen el potencial de evitar, no que la palabra no dé fruto, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada. ¿De qué? El problema no está en la palabra, es que el afán y la ansiedad tienen la capacidad de dañar el terreno. La palabra siempre va a ser viva y eficaz, poderosa, creadora, libertadora, sanadora, restauradora. Pero cuando el terreno no está bien, cuando hay afán, cuando hay ansiedad. Juan capítulo 15 verso 2 en adelante, Jesús dijo lo siguiente: toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a quitar, y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Siempre Jesucristo habló de dar fruto. Elvin, el asunto aquí es dar frutos. Frutos. Jesucristo dijo: toda rama que en mí está, llevará fruto. La que no dé fruto, mi Padre la quitará. El verso 3 dice: ustedes, Ebenezer, ustedes están limpios a causa de la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece si no está conectada al tronco, que es Cristo, así ustedes tampoco no podrán llevar fruto si no permanecen pegados y conectados a mí. Yo soy la vid, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, se va a secar, lo van a recoger y lo echarán en el fuego y van a arder. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que ustedes quieran y ustedes lo verán hecho y lo recibirán. Esa extraordinaria promesa, que es una semilla de vida, puede quedar sin fruto a causa del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad afectan nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional y nuestra salud física. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted se compone de tres partes. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma, usted tiene un espíritu. Somos tripartitos, tenemos tres partes.
Y el afán tiene la capacidad de afectar cada una de esas áreas de nuestra vida. En el área espiritual se afecta nuestra relación con Dios. Dios no, mire, escúcheme bien, no puede haber una persona espiritualmente fuerte con afán. Las dos cosas no pueden coexistir. Con ansiedades no podemos ser espiritualmente fuertes. El afán y la ansiedad producen que nuestra vida de oración sea bien poca o sea ninguna. Cuando usted está ansioso, cuando usted está en merisma, cuando usted está en ansiedad, cuando usted está preocupado, cuando usted tiene una idea que lo está distrayendo, como es la palabra afán en griego, su vida de oración, incluso usted puede estar de rodillas orando y usted está bla 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 bla, y su mente está allá maquinando. ¿En qué? En aquello que te está causando ansiedad. Personas que están bajo la influencia de la ansiedad son personas con poca vida de oración o con ninguna vida de oración. Tenemos dificultad para orar y tenemos dificultad para meditar en su palabra. Eso lo produce la ansiedad. Tenemos una pérdida de fe como si fuera... Usted sabe, cuando usted tiene un globo para una fiesta y usted lo llena y se vacía, porque tiene que un escape de aire. La ansiedad produce un escape de fe en su corazón. Personas que estamos influenciados por la ansiedad o por el afán, nuestro nivel de fe bien bajito. Cualquier cosa nos sacude, cualquier cosa nos distrae. Creemos cualquier bobería que se diga por ahí, menos la palabra del Eterno, que es fiel y verdadera y que no miente. La ansiedad afecta nuestra vida espiritual. Tenemos pérdidas de interés. Somos, cuando uno pierde el apetito, ¿cuál es la palabra? Apetente, ¿no? ¿Cómo? Inapetente. Mire, yo diciendo disparate aquí. Inapetente. Somos inapetentes de las cosas espirituales. Mira que hay un culto, hay un retiro y esto. No sé, déjame ver. Mira que va a pasar cualquier. Allí va uno. Mira, usted se lo puede vender de cualquier manera. Y siempre habrá algo para justificar el no acercarse al Eterno. Siempre habrá algo para no orar, para no buscar la palabra, para no acercarse a lo espiritual. ¿Por qué? Porque el afán está tomando control. Perdemos la sensibilidad a la voz de Dios. Puede venir aquí un ángel, puede venir el arcángel Gabriel aquí y puede decirte: así dice el Eterno. Y puede venir con sus alas de fuego, lo que sea. Y usted, inapetente, indiferente. Eso lo causa la ansiedad. Eso lo causa el afán. Perdemos nuestra salud emocional. Estamos emocionalmente inestables. Personas que siempre están afanadas son personas que emocionalmente son inestables. No puede haber una influencia de afán y de ansiedad, de merisma en mi vida y yo estar espiritualmente y emocionalmente estable. Se afectan nuestras emociones. ¿Por qué? Porque viene la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en afán le abro la puerta al estrés. ¿Cuántos aquí han estado estresados algún día? Mire, póngase a pensar, haga el ejercicio. Cuando usted esté en unos niveles altos de estrés, analícese, piense, muy probablemente usted está afanado por algo. El afán, la ansiedad. ¡Ey! Estrés! Vente, muchachos, que ya yo hice terreno aquí. Ya yo abrí camino. Vente, estrés. Vente, hay espacio para ti, hay espacio para ti. Sin afán y sin ansiedad, bien difícil que el estrés pueda llegar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Ansiedad, estrés, insomnio. Personas que pierden el sueño muy probablemente están siendo víctimas del afán y la ansiedad. Falta de concentración. Leo algo y no lo entiendo, tengo que leerlo 10 veces. Yo no estoy hablando de algunas condiciones neurológicas o fisiológicas que podemos tener, que necesitamos tener un nivel de concentración mayor. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del merisma, aquello que te distrae, que te quita el foco,
que te quita la concentración. Pierdes la concentración hasta en el trabajo. Emocionalmente estás inestable. ¿Por qué? Porque los niveles de ansiedad están tan elevados, los niveles de afán están tan elevados, que hasta puedes prender ¿cómo que dicen? ¿De medio qué? Chacho, mira cómo están los afanosos ahí. Prendemos de medio maniguetazo. Prendemos de cualquier cosa. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me miraste. Pero sí, estoy aquí. ¿Por qué? Porque estamos sensibles. Físicamente nos afectamos. Perdemos el apetito. Tenemos exceso de apetito o cero apetito. Y a causa de esto o ganamos mucho peso o perdemos mucho peso. Vienen problemas del corazón. Vienen problemas de alta presión. Falta de concentración, como dije. Mire, estoy dando una radiografía rápida. Son problemas espirituales, emocionales, físicos que vienen a causa de la ansiedad y del afán. Se afecta nuestro entorno familiar. Personas que tienen un alto nivel de ansiedad son personas que son matrimonios que están altamente propensos a tener dificultades. Se afecta la intimidad emocional en el matrimonio. Esa conexión emocional con mi esposa, esa conexión, esa intimidad emocional se afecta. ¿Por qué? Porque por más que tratemos de socializar o de compartir, de dialogar y de hablar, lo que está en nuestra mente es todos esos afanes, todas esas ansiedades. Y si se afecta mi intimidad emocional, se afecta también mi intimidad espiritual con mi esposa. Se afecta mi intimidad sexual con mi esposa. En el matrimonio, el afán y la ansiedad, devastador. Devastador. Alto grado de tensiones familiares, un alto grado de discordia en la familia, un alto grado de falta de comunicación y de falta de comprensión. ¿Por qué? La ansiedad. ¿Por qué? El estrés. ¿Por qué? Afán. Entonces, los ambientes familiares se hacen hipersensibles. Y no nos hemos dado cuenta que hemos permitido que la ansiedad, que el afán entren con fuerza. Ha venido el estrés, ha venido la ansiedad, ha venido el afán. Pues de cualquier cosa hay una discusión, de cualquier cosa hay una contienda, de cualquier cosa hay una falta de respeto. Y el origen, cuando usted empieza a escarbar, ni siquiera es el problema. Usted sabe que el problema no es el problema. Yo lo voy a decir otra vez. El problema no es el problema. Lo digo otra vez. El problema no es el problema. El problema es la ansiedad y el afán que vienen por el problema. Cuando usted entiende que el Eterno te ha dado una semilla que dice: yo soy Jehová tu guardador, el problema no es el problema. Cuando tú sabes que hay una semilla que dice: el pan no faltará en tu mesa, yo soy tu provisión, tú entiendes que el problema no es el problema. Cuando tú sabes que hay una semilla que dice: yo soy tu abogado, soy tu defensor, soy tu justicia, tú sabes que el problema no es el problema. Cuando tú sabes que la semilla y la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el problema no es el problema. Es que como la semilla ha sido robada, entonces lo que era un problema, que iba a ser un milagro, se convierte en la puerta para que el afán y la ansiedad ganen terreno en tu corazón y en tu vida. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente te afectas. Se afecta a tu familia. En un entorno, escuche bien, esto es para los padres. Abróchate el cinturón, te lo tengo que decir como me llegó de arriba. En un entorno de matrimonio en donde no haya comunión matrimonial. Comunión, ¿se acuerda la palabra comunión? Coinonía. En un ambiente matrimonial en donde no haya comunión en el matrimonio, difícilmente sus hijos le servirán al Señor. Aunque vengan al Green Palace todos los domingos a las 3 de la tarde. Tu comunión e intimidad matrimonial afectará la relación que tus hijos tengan con Dios. Lo repito otra vez. Tu intimidad y comunión matrimonial, tu entorno matrimonial va a afectar
la relación que tus hijos tengan con Dios. Te doy una clave para que eso comience a mejorar. Échale tus ansiedades y tus afanes en las manos del Señor. Esta es una buena tarde para decirle al Señor: no voy a permitir que la semilla de tu palabra, la cual tú dijiste a través de Isaías en el capítulo 55, que no tornaría, sería una semilla enviada y que no retornaría a ti vacía, sino que cumpliría el propósito para la cual tú le enviaste. Hoy, Señor, yo te doy mi corazón para que tú lo examines, y te entrego toda ansiedad, te entrego toda afán, te entrego todo merisma, te entrego toda preocupación, te entrego toda distracción. ¿Para qué? Para que yo pueda tener comunión contigo, pero también comunión con mi esposa y con mi esposo, porque yo quiero que mis hijos sean salvos, porque yo quiero que tu palabra dé fruto, porque yo quiero ver todo lo que tú has prometido, porque yo quiero transicionar y crecer, yo quiero madurar, yo quiero que tu carácter se forme en mí. Hoy es esa tarde. El afán y la ansiedad afectan nuestras relaciones paterno-filiares. ¿Cómo yo, mi paternidad se da con mis hijas, con Sinaí, con Omaris? Se afectan. ¿Por qué? Porque yo estoy moviendo mis emociones. Mis emociones están vulnerables. ¿Por qué? Porque he permitido que el afán gobierne en mi corazón y la ansiedad. Y cuando voy a corregir, corrijo de la manera incorrecta. Y cuando voy a darle dirección, le doy dirección de la manera incorrecta. Y cuando voy a tratar con ellas, trato de la manera incorrecta, aunque tenga buenas intenciones. Le voy a decir algo: aunque sea correcto lo que estoy haciendo, si lo hago de manera incorrecta, lo correcto se hace infructífero. Ay, yo lo voy a repetir otra vez. Aunque esté correcto, papá, lo que tú estás haciendo con tus hijos, cuando lo haces de manera incorrecta, aquello que es correcto se hace infructífero. Tus hijos no pueden recibir enseñanza ni corrección. ¿Por qué? Porque hay un problema. No, el problema no es el problema. El problema es el afán que tú has permitido que entre a tu corazón. Y a causa de ese afán, el matrimonio se ha afectado. Tus relaciones paterno-filiares se han afectado. Tus relaciones materno-filiares se han afectado. Elimina el afán de tu casa y tú vas a ver cómo tu matrimonio se solidifica. Saca la ansiedad de tu entorno familiar y tú vas a ver cómo el entorno con tus hijos va a comenzar a mejorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a tener un ¿un qué? Un terreno fértil. Entonces, ¿qué terreno fértil va a haber en el corazón de mis hijas? Si su papá los domingos predica en el Green Palace, pero es una cosa en el Green Palace y es otra cosa en la casa, y es otra cosa en el carro, y es otra cosa en lo privado. Pero cuando en lo privado yo provoco un terreno fértil, lo que yo digo aquí en público, allá en privado comienza a manifestarse, y lo que se manifiesta en privado también se comienza a manifestar en público. Yo sé que esta palabra es un poco difícil de digerir hoy, pero les dije que Marcos capítulo 4 verso 13 dice que esta es la más importante de todas las parábolas. ¿Por qué? Porque esta parábola es la que nos abre el entendimiento para todos los principios del reino. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser esa persona. Le soy sincero, muchas veces el afán ha ahogado la palabra en mi corazón. ¿O usted se cree que yo soy Superman? No. Superman era vulnerable a la ¿qué? A la kriptonita. Era la debilidad de Superman. Hombre de hierro. Hombre de hierro, por un granito de kriptonita. Yo soy el pastor Omar. Pastor Omar, ponle un grano de ansiedad. Me derrito, me desborono. Olvídate de los peces de colores. Cuando la ansiedad, el merisma, las preocupaciones, las ansiedades llegan a tu corazón, la palabra se hace infructuosa. Tu entorno laboral se afecta. En tu entorno laboral las relaciones interpersonales no andan bien. Baja hasta tu productividad. Se te pide que hagan 10 tareas y haces 7, haces 6 y las haces chapucear, las haces mal. Te pones una presión innecesaria. Todo eso es a causa de la ansiedad y el afán. El afán y la ansiedad nos desenfocan de lo eterno y nos enfocan en lo temporero. Ay, usted debe anotar esto. Usted tiene que anotar esto. El afán y la ansiedad te desenfocan de lo eterno y te enfocan en lo que es temporero y pasajero.
Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. De hecho, Jesucristo en esta parábola dice que el afán está relacionada con el deseo excesivo de acumular riquezas. Escucha bien, no hay ningún problema con la riqueza. Si a usted le molestan los bienes que usted tiene, hable conmigo al final del culto. Le ayudamos con eso. No hay ningún problema con la riqueza. El problema es cuando yo estoy afanado y ansioso por la acumulación de riqueza. Y esto es bien importante para la iglesia, porque nosotros vivimos en un entorno social en donde todo se mide con dólares y centavos. Pero esa no es la cultura del reino. Acá todo se mide por cómo tuviste, lo que tienes, el último teléfono, el último equipo de tecnológico. Dime cuál es el carro que tú tienes. Dime cuál es el reloj que tú usas. Dime cuál es la casa que tú vives. Eso es un espejismo, un bluff, una sombra, algo que es pasajero. Pero esa es la cultura del mundo. Entonces, cuando yo pierdo la semilla, inconscientemente esa cultura se mete ¿dónde? ¿Dónde? No, en el corazón no, en otra palabra, en el terreno. Esa forma de pensar, esa cultura se mete en el terreno. Y esa semilla, que es una mala semilla, va a encontrar un buen terreno. Y créame que va a germinar. Por eso usted ve que hay gente que no puede ni honrar a Dios con los bienes. ¿Por qué? Porque se han metido tanto en el sistema de este mundo que no tienen ni para comer. Mala mayordomía. No estoy hablando, por favor, de las crisis que llegan a veces. Una enfermedad, cerraron la fábrica donde yo trabajo. Oye, cosas que están fuera del control de uno. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando las cosas están fluyendo bien, pero se me ha metido la cultura del mundo y yo termino siendo un mal mayordomo. Entonces Jesucristo está diciendo, esta persona que es afanosa tiene una obsesión en hacer riquezas. El tener más de lo que tengo se hace una prioridad. Escuche. El tener más de lo que actualmente tengo se hace una prioridad. Pastor, ¿hay algo malo en tener más de lo que tengo ahora? No hay nada malo. De hecho, yo les animo a que usted sea una persona, un buen mayordomo, y que usted pueda aspirar no solamente a tener lo que tiene ahora, sino que pueda tener más. Esa aspiración es buena y es bíblica. Lo que no es bíblico es cuando eso se hace mi prioridad. Cuando esa mentalidad se hace mi prioridad, entra el afán, entra la ansiedad. Y digo como dijo el de la parábola, rompe los graneros porque los tengo que hacer más grandes, porque necesito seguir acumulando. Escuche bien, el inconformismo con lo que tenemos es peligroso. No me malinterprete, vuelvo y repito. Una cosa es tener aspiraciones. Gloria a Dios por las aspiraciones. Gloria a Dios por las aspiraciones. Juan capítulo, la tercera carta de Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. La tercera, capítulo 2, verso 1. Dice, mis amados, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas. Eso está en el corazón de Dios. Pero cuando eso se pone como si fuera mi foco, yo me desenfoco. Nuestros esfuerzos van canalizados a acumular riquezas, a alcanzar bienes. Y como dije, no hay nada malo en tener posesiones materiales. El error está en las prioridades que le damos a esas posesiones. No hay nada malo en querer prosperar. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Lo malo es cuando el afán, la ansiedad de prosperar toman el control de nuestros corazones. Y yo les digo esto y lo machaco. ¿Sabes por qué? Porque nuestros matrimonios han sido afectados por esto. Nuestras familias, nuestros hijos. Y esto trae tensión, trae crisis. ¿Todo por qué? Porque se abrió una puerta. La palabra se hace infructuosa. Cuando no estamos conscientes de esta verdad, aquello que es bueno puede terminar siendo malo para nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Cuando no estamos conscientes de esta verdad que estamos hablando hoy, lo que es bueno puede terminar siendo malo para nosotros.
voy a decir de otra manera. Aquello que puede ser de bendición para nuestras vidas puede terminar siendo de maldición. Ese fue el error de Jacob. Emanuel, a veces yo me he encontrado con gente y dice: pastor, recibí una gran bendición, tengo una promoción en mi trabajo. A los 3 meses tú no los ves, ni siquiera, no es que no los ves ni en la iglesia, es que ya no le sirven al Señor. Entonces, lo que en un principio podía ser bueno, por la mala mayordomía terminó siendo de maldición. Y a eso yo le llamo el error de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Denme 2 minutos y le voy a decir algo de Jacob. Jacob, su hermano, ¿cómo se llamaba? Esaú. ¿Cuál era el papá de Esaú y de Jacob? Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tiene gemelos con Rebeca. El gemelo, uno se llama Esaú y el otro se llama Jacob. Su abuelo le dice algo a Jacob. Otro día se lo pruebo por la Biblia. Su abuelo le dice a Jacob: mira, muchacho, su abuelo Abraham, mira, muchacho, te voy a decir algo. Procura con toda la fuerza de tu corazón recibir la bendición de Dios. ¿De verdad, abuelo? Sí. ¿Tú la recibiste? Yo la recibí. Si algún día tienes una visión, ese es Dios, procura que te bendiga. Si algún día ves a alguien de estas características, procura que te bendiga. Si algún día ves a Melquisedec, abrázalo y procura que te bendiga. Eso se le metió a Jacob en la mente. Y cuando tu papá Isaac vaya a bendecir a ustedes como hermanos, procura tú también recibir la bendición. Y Jacob creció: la bendición, 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 la bendición. Comía con flake, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Hot dog a las 3 de la tarde, la bendición, la bendición. Viendo Netflix, la bendición, la bendición, la bendición, la bendición. Lo que tenía era la bendición. ¿Era malo? No, era bueno. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero cuando tú tienes un afán y tú permites que la ansiedad llegue a tu corazón, aún lo que es bueno puede ser de maldición. ¿Por qué? Porque no canalizamos de manera correcta aún las bendiciones y las cosas buenas que pueden provenir de Dios. Y usted sabe la historia de Jacob. De una manera equivocada trató de tomar la bendición de Dios y la bendición de su padre, la bendición de Dios que vendría a través de Isaac, su papá. La intención de Jacob fue buena, pero su actitud fue incorrecta. El mal manejo de su buena intención abrió un camino a la ansiedad y al afán. Cuando usted estudia la historia de Jacob, el hombre tenía los niveles de ansiedad y de afán acá arriba en los cielos. La bendición, la bendición, la bendición. Y nos pasa lo mismo a nosotros. Voy terminando con esto. El afán y la ansiedad no solamente te afectan en todas esas áreas que hemos dicho hasta ahora. Una de las cosas más peligrosas es que el afán y la ansiedad te quitan el reposo y el descanso en el Señor. Cuando Dios te ve a ti, Dios te quiere ver en su reposo, descansando en Él. ¿Por qué el pueblo de Dios no descansa en Dios? Y repito nuevamente, sabemos el Salmo 23, pero estamos bien alejados de Él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos Él me hará ¿qué? Descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Descanso y reposo. Salmo 23, verso 1 y verso 2. Descanso y reposo. Sabemos el salmo aquí, pero el afán y la ansiedad que están aquí no nos permiten entrar en el reposo del Señor. ¿Y usted sabe quién toma ventaja de eso? Satanás. Pero el Señor en esta tarde quiere que nosotros entremos en su reposo. Ponte de pie. Te digo algo, iglesia, no es la voluntad de Dios
que vivamos de esta manera. No es la voluntad de Dios que vivamos en afán. No es la voluntad de Dios que vivamos en ansiedad. No es la voluntad de Dios que vivamos en el merigma, siendo distraídos por las cosas que nos rodean. El Espíritu Santo quiere libertarnos en esta tarde de todo afán. El Señor quiere libertarnos en esta tarde de toda ansiedad que está destruyendo nuestros matrimonios, nuestras familias, que nos está poniendo una carga innecesaria. Vuelvo y repito, a veces no es el problema no es el problema. Pastor, si usted supiera la agenda, la dinámica de mi casa, no, el problema no es la dinámica, el problema es que dejaste entrar la ansiedad y el afán. Pastor, yo tengo tantas cargas encima. No, el problema no son las cargas, el problema es la ansiedad y el afán. Y en esta tarde vamos a pedirle, número uno, perdón al Señor, porque hemos permitido que el afán y la ansiedad entren a nuestros corazones. Hemos estado distraídos con tanta cosa, con tanto ruido, con tanta bobería que está a nuestro alrededor, que la palabra que está llena de vida ha encontrado un terreno infructífero. ¿Qué más vamos a hacer en esta tarde? Vamos a volver a poner nuestra confianza en el Señor. Poner nuestra confianza en el Señor es decirle al Señor: yo creo en lo que tú has dicho. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Pero lo tratamos como mentiroso a veces. Cuando no ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando se nos derrumba el mundo encima por lo que estamos viendo, estamos desconfiando de Él. Y en esta tarde vamos a volver a confiar en el Señor. Lucas capítulo 12, verso 22 al 31. Te voy a leer el 25. ¿Quién de ustedes, Ebenezer? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe? Reina Valera dice: por mucho que se afane, pueden añadirle una sola hora al curso de su vida. ¿Quién puede añadirle una hora? Nadie puede añadírsela. Verso 26. Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por las cosas efímeras de la vida? Esa es una pregunta que le está haciendo Jesús. Si ustedes no pueden añadirle una sola hora, 60 minutos a su vida, si ustedes no pueden hacer algo tan sencillo como eso, ¿por qué entonces se preocupan por las cosas de la vida? Fíjense en cómo crecen los lirios. Ellos no trabajan, ellos no hilan, ellos no cosen. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Ebenezer, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? No sean personas de poca fe. Así que no se afanen por lo que han de comer, no se afanen por lo que han de tomar, de beber, no se afanen por nada. Dejen de atormentarse. Jesucristo hablando. Entonces en Lucas capítulo 12, dejen de atormentarse. Entonces cuando el afán llega a mi vida, yo me estoy atormentando. Y Jesucristo está diciendo: no te atormentes, iglesia. El mundo pagano anda tras las cosas materiales, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. Ustedes, por el contrario, Ebenezer, busquen primeramente el reino de Dios. Reina Valera dice: busquen su justicia y todas las demás cosas serán ¿qué? Serán añadidas. Dejen de atormentarse, dejen de afligirse. Si ustedes no pueden añadirle 60 minutos a su vida, ¿por qué van a tener afán por las cosas? Mi Padre sabe las necesidades que ustedes tienen. Pastor, ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo lo hago? Jesucristo dio la clave. No te ocupes mañana de lo que es de mañana. Porque si tú te ocupas de mañana, de lo que es de mañana, te ocupas hoy, te estás ¿qué? Preocupando.
Jesucristo dijo, cada día trae su propio afán o su propio problema o su propia situación. Iglesia, trabaja lo de mañana. Mañana. Trabaja lo de hoy. Hoy. Pastor, tengo mis hijos en rebeldía. No sé cómo voy a hacer con ellos el próximo mes. El próximo mes será el próximo mes. Hoy, ámalos. Hoy, abrázalos. Hoy, bendíceles. Hoy, modélales. Pastor, no sé cómo voy a hacer esto la próxima semana. Descansa en el Señor. Hoy trabaja con lo de hoy. Mañana trabaja con lo de mañana. Mañana trabaja con lo de mañana. Oye, no le des terreno al diablo. Heriberto, no le des terreno al diablo. Pastora Larisa, no le des terreno al diablo. Le damos terreno al diablo cuando trabajamos lo de mañana en el día de hoy. Le ponemos nuestro terreno. Toma, siémbrame afán, siémbrame ansiedad, siémbrame insomnio, siémbrame estrés, para que la palabra de Dios sea infructuosa en mi vida. No. Cierro con esto. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Termino con esto. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Termino con esto. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estén afanados. Iglesia de mi corazón y de mi alma, te amo. Te amo. Y es mi oración desesperada que podamos entender esto. Por nada, por nada, por nada, por nada. Pastor, los estudios, por nada. Pastor, el proyecto que tengo, por nada. Pastor, mis aspiraciones, por nada. Pastor, mis negocios, por nada. Pastor, lo que quiero alcanzar en 5 años, por nada. Por nada. Pastor, es que mi finanza, por nada. Pastor, es que esta crisis, por nada. Pastor, es que mi matrimonio, mis hijos, por nada estén afanados, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Con acción de gracias, iglesia. Y cuando tú haces esto y tú vas delante de la presencia del Señor y tú dices: Señor, tu palabra dice, tu palabra que es verdadera, que es vida, que restaura, que liberta, que bendice, dice esto y lo otro. Mis ojos naturales ven algo contrario. Hoy yo lo traigo a ti. Esta es mi petición delante de ti. Que lo que dice tu palabra se cumpla. Que lo que dice tu palabra esté en mis pensamientos. En tu palabra meditaré de día y de noche. Tus palabras han sido medicina al acostarme. Tu palabra ha sido mi libertad en tiempo de aflicción. Yo pongo mis peticiones delante de ti y yo confío que lo que en mis fuerzas no puedo lograr, tú lo vas a hacer en tu tiempo. Yo confío que mi matrimonio está en tus manos, mis hijos están en tus manos, mis finanzas están en tus manos, y yo voy a descansar en ti, sabiendo que si los lirios del campo se visten más hermosos que Salomón, tú tendrás cuidado de mí. El pan no va a faltar en mi mesa, el vestido no va a faltar en mi cuerpo, el techo no va a faltar en mi cabeza. Mis hijos te van a servir, mi esposo te va a servir, mi esposa te va a servir. Seremos gente próspera, estable, saludable. Viviremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pongo mi confianza en ti y te doy gracias, gracias, gracias por lo que ya tú has hecho. Entonces, cuando tú haces ese tipo de oración y tú tomas ese tipo de actitud, dice el verso 7, entonces la paz de Dios, ¿qué es lo que afecta al afán? La paz de Dios.
Pero el verso 7 dice: entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Coge tus pensamientos, coge tus emociones y los lleva a Cristo y los mete dentro de Cristo. Y cuando eso sucede, no hay afán, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay angustia, no hay tristeza, no hay estrés que puedan encontrar cabida en Cristo. Porque en Cristo hay reposo, en Cristo hay descanso, en Cristo hay paz, en Cristo hay templanza, en Cristo hay mansedumbre. Es el fruto del Espíritu. Pero el afán nos está destruyendo. Toma 30 segundos, un minuto y preséntale tu corazón al Señor. Preséntale tu corazón al Señor. Preséntale tu matrimonio, tus hijos, tus asuntos. Eso que te está causando ansiedad, tristeza. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.